Manuel Morales, representante de CONADE, nos acompaña esta mañana, que le saludamos cordialmente. ¿Cómo está, don Manuel? Teófila Parizaca le saluda. Por favor, ¿cuáles son las acciones que ustedes estarían tomando frente a la situación que está viviendo el país en el tema económico? Sí, muy buenos días. Lo que hay que señalar que estamos adentrándonos a una crisis, ¿no?, que presenta varios frentes, ¿no?, para el gobierno, lastimosamente. Uno de ellos es la escasez del dólar, otro es el tema del incremento de los precios, sobre todo de los alimentos, y el tema de la falta de diésel y de los combustibles. En ese contexto, el anterior jueves en la ciudad de Santa Cruz hubo una reunión multisectorial que determinó apoyar al sector del transporte internacional, o le llaman otros el transporte pesado, en un paro que debería iniciarse el día de hoy. Sin embargo, también se solicitó al gobierno transparentar la información sobre la situación de la economía del país, y al mismo tiempo se ha solicitado que el presidente Luis Arce reciba a los dirigentes del sector. Bueno, ha sucedido algo un poco raro, pero en la política boliviana podríamos decir que algo normal, y es que el presidente se ha reunido a través del ministro Montaño con algunos dirigentes que son afines al gobierno, y el fin de semana se ha realizado este supuesto diálogo con dirigentes del transporte internacional, pero no los han dejado entrar a los que están planteando el conflicto con mayor fuerza, es decir, a los dirigentes de Santa Cruz, y luego de varias horas no han llegado a ningún acuerdo, aprovechando que algún delegado que es favorable al gobierno pidió que en 3 meses se siga negociando. El gobierno cerró el diálogo y dijo que en 90 días nos vemos, hasta luego. De esta manera, el sector del transporte ha decidido ir a un ampliado. Seguramente van a ver qué medidas toman, pero nosotros como CONADE mantenemos la solicitud y la convocatoria a que esta tarde a las 7 de la noche en Santa Cruz, en las rotondas, se pueda congregar los ciudadanos para discutir ¿qué vamos a hacer de manera prolongada para enfrentar esta situación? Termino indicando que el día de ayer el gobierno hizo promesas. No hay ninguna solución real al tema del dólar, no hay ninguna solución real al tema del suministro de hidrocarburos, gasolina, diésel, y tampoco no hay una medida concreta, real, efectiva para evitar el incremento en los precios de los alimentos en los mercados. Es decir, hoy día ustedes van a salir a las rotondas, decía. ¿Esto es a nivel nacional o en todo caso en La Paz o en ciudades del eje troncal? No, nos vamos a concentrar especialmente en Santa Cruz. Las rotondas son esas avenidas grandes del segundo anillo donde se cruzan varias avenidas y se han formado unas rotondas. Ese es el movimiento más vigoroso que ha habido durante el 2019 en Santa Cruz y durante un paro que hubo de 36 días. Entonces nos estamos congregando ahí para tomar decisiones y ver cómo se va a seguir apoyando al sector transporte, que seguramente va a realizar un ampliado y van a determinar qué medidas asumen. Hay que recordar que en estos momentos está llegando un sector gremial en marcha a la ciudad de La Paz. Hay otro conflicto que es el tema de los médicos, un paro de 96 horas. El sector del magisterio también tiene reivindicaciones. El sector de los aportantes al sistema de jubilación de la gestora también están muy molestos porque el gobierno ha utilizado más de 500 millones de este fondo para comprar bonos y lograr cierta liquidez en dólares. Estamos hablando de varios elementos que conforman una crisis. Por lo tanto, para nosotros esta semana va a ser una semana de organización para ver qué medidas se van a tomar para lograr que el gobierno atienda estas reivindicaciones. ¿Cuál es la demanda principal del CONADE? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Reunión con el presidente, que solucione, que dé un informe claro? ¿Qué es lo que están pidiendo? Sí, bueno, como ya hubo la reunión fracasada con el sector de transporte, lo que el CONADE está pidiendo son medidas serias, responsables para parar esta especulación en el precio de los alimentos. Hay que recordar que durante muchos años Bolivia recibía alimentos de contrabando, muy pocos importados, y con eso se mantenía una estabilidad. Pero ahora que los precios en la Argentina, por ejemplo, son más elevados, la producción y el abastecimiento al consumo se está yendo hacia fuera del país. Entonces el gobierno tiene que tomar serias medidas en el ámbito productivo.
En el tema de los dólares es un problema estructural. El gobierno ha hecho uso de las reservas internacionales, se ha farreado, podríamos decir, los recursos de la venta del gas, y ahora que no hay dólares, por supuesto que el gobierno tiene que ver los mecanismos para abastecer de esa moneda que nos sirve para todas las importaciones. Y finalmente, en el tema de los carburantes, el gobierno tiene que garantizar que no va a haber colas y que el abastecimiento va a ser regular. Entonces, son varias medidas que las sintetizaríamos en el pedido de que el gobierno transparente cuál es la realidad de la economía del país y anuncie medidas que no vayan a afectar a los sectores populares, pero que vayan a solucionar estructuralmente esta situación de crisis a la que estamos entrando. En el tema del contrabando de alimentos, decía usted que está saliendo a otros países, tomando en cuenta la situación económica también de aquellos países. En ese sentido, en su momento también se ha hablado de la liberación de exportaciones. Producto de aquello, pues estaría saliendo arroz, aceite y otros productos que en principio entendíamos que la política era primero abastecer el mercado nacional, después la exportación. En ese sentido, ¿ustedes creen que esto también ha afectado? Y es decir, está saliendo productos alimenticios en grandes cantidades antes de abastecer precisamente el mercado nacional que se requiere también. Sí, mira, esa ha sido una política de 18 años atrás, ¿no? Se ha dicho que el sector exportador podía exportar siempre y cuando abastezca el mercado interno. ¿Y de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando del azúcar que se produce en Santa Cruz, estamos hablando del tema del aceite, porque el resto de los productos que están vinculados a la soya, como el grano de soya y la torta de soya, que es el alimento para los animales, eso se ha estado exportando. El otro gran problema que tiene el gobierno es el tema del maíz. No producimos maíz suficiente y ha estado importando. El otro gravísimo problema que tiene el gobierno es que el 70% de la harina y el trigo que se utiliza para el pan de batalla viene del exterior. Entonces tiene un problema de concepción. Durante estos 18 años no ha generado que el sector productivo incremente su producción en trigo, en maíz y básicamente que satisfaga el mercado interno. Para el gobierno ha sido muy cómodo sentarse, cruzarse de brazos y ver que los mercados estaban llenos con productos de contrabando baratos. El tema del Perú es gravísimo. Casi el 100% de la papa frita que comemos los bolivianos, en salchipapas, pollo, etcétera, viene del Perú. Entonces son problemas estructurales y el gobierno no está tomando ninguna medida seria en ese tema. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que en los próximos meses se va a seguir incrementando los precios porque van a ir siguiendo saliendo fuera del país y eso va a dañar a la economía popular. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen como CONADE frente a ese hecho de la escasez de algunos alimentos en el territorio nacional, el tema del combustible y el dólar? ¿Qué políticas o qué acciones debería tomar el gobierno? De manera drástica, el gobierno debería reducir sus gastos. Es decir, sigue gastando a manos llenas, tiene que reducir la planilla de los funcionarios públicos. No estoy hablando de reducir el tema del sector salud o el sector educación, pero hay una serie de funcionarios que están ganando muy bien, tiene que reducir eso, tiene que ser más eficiente en cuanto al tema de los gastos y cambiar el modelo económico. Es decir, tenemos que verdaderamente abrazar la soberanía alimentaria, que fue un discurso que se mantuvo durante 18 años, pero que no se lo llevó a la práctica. En ese caso, implicaría, por ejemplo, reactivar la economía de las comunidades campesinas que, pese a haber recibido plata del Fondo Indígena, han dejado de producir. En las áreas rurales, la mayoría de la gente produce para el autoconsumo, ya no hay una producción fuerte para el mercado interno y, por lo tanto, la mayoría de las organizaciones campesinas se han dedicado al contrabando, se han dedicado a la política y han dejado de lado la economía comunitaria que se la define en la misma Constitución. Entonces son varias medidas que el gobierno tiene que tomar, que van a ser dolorosas para el mismo gobierno, pero lo tiene que hacer. Ahora, en el tema del combustible, se hablaba incluso de que se pueda levantar de forma gradual el tema de la subvención y que debería hacerse también frente a la escasez del dólar.
Mira, el tema de la subvención es un tema demasiado delicado. Si el gobierno pretende levantar la subvención, no va a durar un solo día, porque eso significaría que la gasolina tendría que subir a 10 bolivianos el litro. En consecuencia, lo que ya ha hecho el gobierno es autorizar que los sectores privados puedan importar su propio diésel. Entonces, los cooperativistas, el sector agroindustrial y otros sectores que demandan y usan en gran cantidad el diésel sobre todo, debería ya empezar a importar su propio diésel para de esta manera seguramente tener aprovisionado este recurso, pero no así al transporte. El transporte tiene que seguir siendo subvencionado y en ese contexto el gobierno tiene que dar una solución real, inmediata a este tema. ¿Y al dólar, cuál es la propuesta de CONADE, por favor? Bueno, en el tema del dólar, hechos y hay una desregularización, ¿no? Tú sabes que en este momento, si buscas el dólar, vas a encontrar a 9 bolivianos y el gobierno ha instaurado un 10% de comisión para el sector financiero para toda transacción internacional con el tema del dólar. Es decir, si tú utilizas tu tarjeta y quieres hacer una compra internacional, te cobran el 10%. Entonces, en los hechos, el gobierno ha empezado a desregularizar el tema del dólar. Ahora lo que el gobierno tiene que hacer es empezar a buscar y entregar dólares al sector especialmente productivo. En este caso, el día de ayer les han prometido al transporte pesado entregarles dólares a través del Banco Central de Bolivia, pero ¿por qué no lo hace al resto de los sectores que no están en conflicto? Entonces, hay temas de política financiera que el gobierno tiene que empezar a asumir y por eso le pedimos al gobierno un poco más de seriedad y que lleve adelante estas medidas, pero sin afectar a los intereses de los sectores populares. Muy bien, don Manuel, por favor, por último, ¿qué acciones o determinaciones se podrían tomar hoy en esas concentraciones que van a tener en rotondas en el departamento de Santa Cruz? Hoy, especialmente la movilización, o en todo caso van a continuar con esas medidas de presión. Bueno, las medidas que van a adoptar en Santa Cruz el día de hoy es un apoyo a todos los sectores que se están movilizando. Salud, transporte, magisterio, aportantes al sistema de la gestora y la ciudadanía, ¿no? Que la gente realmente no sienta en sus bolsillos la crisis, que la pague el gobierno, que la paguen los que se han beneficiado durante estos años. Seguramente a partir del ampliado del transporte internacional se verá una nueva fecha y probablemente se vaya a un nuevo paro, pero esta vez ya sin negociación, porque el gobierno ha quemado esta etapa pensando que podía engañar fácilmente a los dirigentes sin llegar a ningún acuerdo real, solamente a partir de promesas. Muchísimas gracias por este contacto. Que tenga una buena jornada.